Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista plural. Hoje eu estou aqui com a professora Verônica Tosi, que é doutora ali pela Universidade de Buenos Aires e também é professora de filosofia da Universidade de Buenos Aires e também investigadora do CONICET, que é uma instituição muito importante de pesquisa científica ali da Argentina. Ela está aqui com a gente no primeiro Coloca Atualizando para conversar e fazer uma conferência muito interessante. Está aqui conversando com a gente hoje para a nossa entrevista. Eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando nosso canal, também agradecer a FAPEMIG, que está financiando parcialmente o nosso colóquio aqui hoje, que pode trazer a professora Verônica da Argentina, e também está financiando o nosso canal aqui no YouTube. Então já vou pedir para você curtir, já comenta aqui quais outros temas vocês querem que a gente aborde aqui no nosso canal. Professora, primeiro, é uma honra ter você aqui conversando com a gente. Eu gosto muito do seu trabalho e você é uma das pessoas que mais investigaram, talvez, a principal pessoa, pesquisadora que tem trabalhado com Hayden White na América Latina, né? Então, e Hayden White é um historiador sempre muito polêmico. Eu já chamo ele de historiador, já dá polêmica, né? Sim. Mas ele é um historiador muito polêmico, muitas vezes pouco lido, muito criticado, pouco lido e muito criticado. Então eu queria saber, primeiro de você, o que é importante do Hayden White para a história na sua visão? Bueno, en particular yo he investigado la obra de Hayden White y tengo que señalar que viniendo de la filosofía, porque yo soy filósofa, tengo una aproximación un poco más interesada, no tanto en qué me puede decir acerca del pasado, sino en cuanto a que me dé herramientas para poder analizar diferentes discursos, diferentes consideraciones acerca del pasado, tanto en la historiografía, que es muy importante acá en Latinoamérica, como también en la esfera pública, porque particularmente una de las cosas que Hayden White nos deja en evidencia en su obra es cómo el discurso historiográfico, más allá de lo que hagan o investiguen los historiadores, está presente en, no sé si el discurso historiográfico, pero podemos ver que cualquier disputa política, cualquier disputa cultural, siempre se están disputando diversas cuestiones acerca del pasado. Hay una disputa sobre el pasado. Eso es una de las cosas que más me interesa de la obra de White, que después puedo explayarme un poquito más en caso de que sea necesário. É interessante que a gente vê muitas pesquisas do Hayden White, principalmente aqui no Brasil, falando sobre o estudo dos tropos linguísticos, né, literários dos textos historiográficos, e isso gera uma polêmica muito grande, né? Aqui, principalmente no Brasil, gerou bastante, na década de 90, quando ele vai ser recebido, ele vai ser muito criticado e acusado de ser pós-moderno, né? Mas o Hayden White, ele tem, e isso tem, você deixa isso muito evidente, né? Você organizou um texto sobre o Hayden White, junto com o professor Júlio, se eu não me engano, foi aqueles 40 anos de Hayden White, de meta-história, né? E em outros trabalhos seus, você discorre muito sobre a ideia de passado prático, né, do Hayden White, que é muito, muito interessante porque ele vai pegar muito um pouco dessa ideia de passado prático de um historiador conservador, que é o Oakeshott, e ele vai discutir sobre o passado prático e a nossa relação com a história. E eu queria te ouvir um pouco mais o que é o passado histórico, o que é o passado prático para o Hayden White. Bueno, antes de entrar en esa diferencia, que en particular yo la he criticado, si bien la uso, es señalar unas cuestiones con respecto a la obra de Hayden White y sobre todo algo que es muy relevante para los historiadores en relación con metahistoria. Cuando White analiza un discurso historiográfico, o mejor dicho, cuando él expone herramientas para analizar las obras históricas y las obras de filosofía de la historia, lo que él está tratando de develar, más allá de lo que hacen los historiadores cuando investigan, es
cómo cualquier discurso acerca del pasado, en la historia o en la filosofía de la historia, es una articulación de la temporalidad presente, pasado y futuro, usando todas las herramientas culturales que les da a los historiadores, puede ser de la literatura, de los discursos lingüísticos o de otras maneras de pensar el pasado, de manera de ofrecer a la audiencia una representación realista, plausible, a una audiencia que reconozca que lo que uno está diciendo es plausible, es realista, y de la cual una expresión que introduce Hayden White en Metahistoria, de la cual el historiador usa esos recursos para construir ese discurso, esa representación realista, de manera cognitivamente responsable. O sea, en lugar de pensar que el historiador ofrece o muestra la verdad sobre el pasado, que siempre es problemático, qué es la verdad, qué es la realidad, lo que hace el discurso histórico es articular una propuesta de representación realista, que no es la última, que es contingente, pero que esa articulación se hace de manera cognitivamente responsable. ¿Qué quiere decir? Que ante los desafíos, el historiador o la historiadora va a hacerse cargo de las consecuencias de lo que ha articulado y tratar de mejorar frente a los desafíos que se le hagan. Eso es algo que pocas veces se ha prestado atención. La primera reacción es, bueno, él niega la verdad, niega la cientificidad. No, lo que está mostrando es que, bueno, en el siglo XIX, estas filosofías de la historia y estas nuevas historiografías del siglo XIX, lo que las une es el uso de los recursos de construcción de un texto histórico, pero de manera responsable, no por revelación o porque hay un líder carismático o porque se me pareció a mí, que es lo que él, tomando a las nociones de ideología de Mannheim, es, bueno, las ideologías que suelen informar las obras de historia son ideologías que afirman algo, evalúan el presente, diagnostican el presente, proponen algo hacia el futuro, pero argumentan a partir de alguna reconstrucción histórica y no porque se me ocurrió a mí, ¿no? Bueno, eso es lo primero que a mí me llamó la atención y es la lectura que hacemos ya en el siglo XXI, sobre todo pensar que cuando White aparece en 1973, todavía, incluso dentro de la historiografía, estaba muy preocupada por, bueno, si la historia es una ciencia, ¿no? El debate sobre las explicaciones en historia y al mismo tiempo con alguna concepción de ciencia muy de ciencia natural o ciencia sociológica, que ofrece teorías generales, leyes generales acerca de los procesos. Esa concepción de de ciencia, cae en la segunda mitad del siglo XX y White hay que verlo dentro de esos movimientos en la filosofía de las ciencias, que comienzan a darse cuenta que incluso la ciencia también es histórica, que la historia de la ciencia, no la historia Whig de ir encontrando la verdad, sino la historia de la ciencia, entendiendo a la ciencia en su contexto, como práctica social, bueno, es también relevante para comprender las prácticas científicas. Eso en cuanto a esta cuestión en la cual él lo que le critica a los historiadores en general, y eso fue la reacción, es que
seguían atados a una concepción de ciencia que ya no era sostenida en la filosofía de las ciencias, ¿no? Y en ese sentido es que no es que le critica la posibilidad de hacer ciencia a la historia, pero que atienda que un discurso historiográfico hace más que simplemente registrar documentos y hechos del pasado, sino que toda obra histórica es historiográfica, no solo habla acerca del pasado, sino acerca de cómo se debe hablar acerca del pasado, o sea, es una propuesta y en eso disputan los historiadores sobre cuál sería la manera de hacer historiografía de la ciencia y además hablar del pasado, hablar de acontecimientos pasados es hablar y tener opiniones, no opiniones, tener concepciones acerca de las personas, acerca de la relación entre los individuos y los sistemas, el individuo y las estructuras sociales, con lo cual es imposible leer un texto historiográfico acerca del pasado sin reflexionar acerca de qué es lo que te dice a vos en el presente, porque en la medida en que vos, para dar cuenta del pasado, haces una ponderación sobre las posibilidades que los individuos tenían de modificar sus condiciones, hasta qué punto fueron responsables o no de los procesos en los que estuvieron involucrados, eso también me hace reflexionar a mí sobre, bueno, hasta qué punto soy un instrumento del mundo contemporáneo, de la tecnología contemporánea y no tengo ninguna posibilidad de salir, o bueno, en algo soy responsable y puedo involucrarme en la transformación. Entonces, en ese sentido es que es imposible, sobre todo para nuestras culturas sudamericanas y latinoamericanas, que el estudio de la historia, el trabajo en la historiografía, la investigación historiográfica no tenga impacto social, ¿no? No tenga impacto, más allá de que seas un muy buen académico, lo que hagan los historiadores impacta en la esfera pública, va a impactar en la formación de las currículas. Na educação. En la educación, exacto, perdón lo de currículas. Y en ese sentido es que voy a decir lo que yo me apropié de la distinção entre passado prático e passado histórico. Você disse que você acha que não vê uma distinção tão grande. E hoje, assim, a leitura que a gente faz é que tem dois tipos, mas acho que poderia também falar um pouco por que você não vê essa distinção no Hayden White. Que é um tema que, como ele é muito novo ainda, né, essa questão do passado prático e passado histórico por Hayden White, acho que a gente gostaria de te ouvir bastante sobre isso. O sea, él hace una distinción que toma de Oakeshott, pero de un filósofo de la historia, que es, aunque después él dice un montón de cosas que Oakeshott no dijo, ¿no? Porque él trabaja en otro momento, digamos. O sea, pero podemos tomarla. ¿En qué sentido? O sea, el pasado histórico, él dice, es una ficción, ¿no? Siempre que White usa la palabra ficción, hay que tener cuidado, porque no está usando la palabra ficción en el sentido de que es un invento. Que es una mentira, una historia. No. Ficción en el sentido de, que también la usa Paul Ricoeur, es dispositio, ¿no? Es la producción de un discurso. Digamos, no ficción en el sentido de imaginación. Ficción está ligada también a la noción de imaginación histórica y de imaginación a priori de Kant. Es la producción de una imagen, una representación, una imagen coherente
a partir de los recursos de sintetizar más allá de la mera acumulación de piezas de un rompecabezas. O sea, en lugar de pensar la imaginación o la producción de un texto histórico como si fuera, o incluso de un texto literario, como si fuera un armado de un rompecabezas donde las partes están perfectamente diferenciables y vos encastrás partes, es poner algo que no estaba en las partes, es algo nuevo, la disposición que vos hacés de lo que sean las partes, en este caso ponerle las evidencias, es algo que no es la mera suma de las partes, es la facultad de sintetizar, de producir algo nuevo a partir de las piezas que tengas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el uso de la noción de ficción de White. Cuando vos decís el pasado histórico es una ficción producida por los historiadores, podés pensar esto. Bueno, hay una práctica social, una subcultura dentro de la sociedad que es la comunidad epistémica de los historiadores, así como tenés la comunidad epistémica de los físicos que se ocupan de partículas. Son prácticas sociales que tienen reglas, que han sido entrenados para ese trabajo y producen, si querés, discursos, los resultados de su investigación sobre la base de esas reglas de juego, ¿no? Producen textos en revistas Q1 que pasan determinados procesos de evaluación. Bueno, en ese sentido vos podés decir, bueno, ¿esto es una ficción en qué sentido? Bueno, es un discurso, una discursividad, un conocimiento producido según reglas bastante estrictas que garantizan que eso es el conocimiento historiográfico. ¿Es una ficción en qué sentido? Bueno, que no es la realidad en sí ni el pasado en sí mismo, es un conocimiento protocolarizado por parte de una comunidad de expertos. Ese es el pasado histórico, que no tiene por qué ser útil ni necesariamente resolverle los problemas existenciales a las personas, ni resolver los problemas de las disputas por el pasado, por las consecuencias de la guerra o de la guerra de Malvinas en mi país, o no tiene por qué resolverme ninguna disputa, las disputas por la tierra con los pueblos originarios. O sea, no va a eso. Es un producto en el buen sentido, de la investigación que se plantea problemas, que son problemas, no son necesariamente los problemas que tenés vos en la vida cotidiana ni en la política con el pasado, ¿no? Cuando tenés que resolver cómo conmemorar el momento, no sé, en mi caso, bueno, hoy es 9 de julio, es el Día de la Independencia y hay discusiones sobre cómo conmemorar, dónde conmemorar los 200 años de independencia de la República Argentina. Entonces, eso no lo tiene que resolver necesariamente el mundo de la historiografía, que de pronto pueden investigar, como investigan, bueno, cómo era el trabajo en las salinas en Jujuy, o lo que era Soy Jujuy, en el siglo XIX, y cómo eran los procesos económicos y sociales de ese momento en la historiografía. La historiografía se da los problemas que quiera. En ese sentido es una ficción no práctica. Si por práctico entendés al sentido que le da White, que es de la filosofía kantiana, es, bueno, aquellas reflexiones que den respuesta a qué debo hacer. Es la pregunta de Kant. Entonces él dice, el pasado práctico, ese uso del pasado que está
en la memoria, en la literatura, en la memoria en el sentido de Halbach, ¿no? La memoria social, que después fue derivado en la memoria cultural o en la literatura, que tiene que ver a ver si, bueno, cómo puedo yo, a partir de pensar el pasado, responder al qué debo hacer hoy. Él hace una dicotomía muy que entiendo que la haga, pero yo vería algo más dinámico, sobre todo por lo que nos toca a nosotros. Yo no puedo dejar de pensar en cómo nos pega, cómo nos interpela las discusiones historiográficas a nuestras naciones, a nuestra realidad cotidiana en Sudamérica, ¿no? Y en ese sentido yo pienso que al menos particularmente en este momento con estos discursos de ultraderecha, que por un lado estos líderes de ultraderecha se presentan como que ellos tienen algún conocimiento, una revelación, vienen a traer algo nuevo. O sea, se dan cuenta de algo que el resto de la gente no se da cuenta. São iluminados, né? Son Especiais. iluminados, bueno, Tem um personalismo muito grande, né? Eles vão fazer. Exacto. Pero al mismo tiempo disputan maneras de ver la historia, hacen afirmaciones sobre el origen del Estado, qué pensaban los fundadores de nuestras naciones. Y en ese sentido yo veo que particularmente siempre que hay una propuesta política, una propuesta gubernamental, un partido político, es una consideración de un diagnóstico del presente, hacia dónde tenemos que ir y sobre la base de, bueno, cómo llegamos hasta aquí. En esa disputa, que es práctica política, y en la cual vos te podés, como partido político, como líder político, podés utilizar no solo la historiografía, sino también la literatura, porque también es importante que tanto en Brasil como Argentina, los protagonistas de la revolución y la constitución de la nación eran, bueno, o historiadores o escritores. O sea, en esa constitución de la nación había escritores, novelistas, periodistas e historiadores. Na Argentina era o Sarmiento, né? Ele Sarmiento, era escritor, né? O Bartolomé Mitre, que era historiador, Juan Bautista Alberdi, Manuel Belgrano, que era periodista también. Bueno, entonces eso podés decir, bueno, acá tenés el pasado práctico, pero uno podría decir, y esto es lo que yo defiendo, cada vez que se pone en disputa ese pasado en la esfera pública, vos tenés el pasado histórico como un recurso para entrar en la esfera pública. O sea, le podés ir a discutir a quienes están usando. Voy a dar un pequeño ejemplo. La Universidad Argentina es autónoma, sí, ¿no? Tiene una autonomía en la cual tiene que ver con unas revueltas estudiantiles de 1918, que es el movimiento estudiantil, que logra fundamentalmente que se instituya el cogobierno de estudiantes en el gobierno de la universidad, que es el movimiento llamado reformista.
y al mismo tiempo la universidad es autónoma, se da su gobierno. Eso a lo largo de la historia del país tiene como consecuencia que en la universidad no puede entrar la policía. Argentina. Es como una embajada. Las universidades son como, no puede entrar la policía, solo podría entrar la fuerza de seguridad si hay alguna orden judicial, algo que es a través de algún proceso judicial que podría llegar a entrar un fiscal, etc. Pero no es que puede invadir o el Poder Ejecutivo puede imponer las reglas que son los estatutos universitarios de cogobierno. Bueno, hubo un intento por parte de la ministra de Seguridad de la Nación, un decreto que quería imponer determinado funcionamiento en las cárceles. En la universidad, que está en la universidad dicta carreras en la cárcel y el espacio universitario es autónomo adentro de la cárcel. No puede entrar la policía, no puede entrar el penitenciario, salvo que haya avisarle a algún interno que lo están llamando o porque se enfermó alguien, pero no puede entrar el penitenciario a el espacio universitario. Cuando la ministra hace ese decreto prohibiendo, bueno, estableciendo, no me voy a extender mucho, de nuevo se reflota esa idea de autonomía universitaria, que probablemente el 99% de los miembros de la comunidad universitaria no saben, no tienen una idea exacta de qué es la autonomía, pero está en tu memoria. Para un estudiante cualquiera, para un profesor, para un empleado no docente, la universidad es autónoma. En cuanto la atacan, ¿vos qué haces ahí? Bueno, podés ir al pasado histórico, a todo el trabajo académico, las historiografías, las revistas sobre la reforma del 18 y tener el insumo para algo que vos lo tenés como en tu memoria, está en la memoria colectiva, pero no para ofrecerte una discursividad sobre qué es la autonomía universitaria. Bueno, uno puede tener ideales iluministas, vos sabés que tenés derechos, pero no sos un especial. En tu memoria colectiva tenemos derechos, la democracia es un derecho, la libertad de expresión es un derecho, la libertad de prensa es un derecho, pero bueno, no tengo la historia de cómo surgieron esos derechos, pero está en mi pasado histórico como un recurso al cual yo puedo acudir para poder mejorar mi discursividad, mi defensa en la esfera pública. Eso es lo que yo veo que es un gran hallazgo de esa diferencia, en el sentido de que es como el recurso de la historiografía, los historiadores no tienen que estar respondiendo a la agenda política. O sea, vos tenés que hacer historiografía con la agenda de la historiografía. Pero ese recurso no sabés si y seguro va a ser utilizado o va a ser necesario para la discusión en la esfera pública, que está todo el tiempo, están estos temas. Eu vejo muito, no caso que aconteceu no Brasil, eu não sei como é que foi na Argentina, mas no Brasil, com as comissões nacionais da verdade sobre a ditadura, muitos usaram pesquisas historiográficas para um passado muito prático, que era resolver questões práticas de lei ali, de indenizações também. Então, acho que talvez é usar, é como você falou, né? Muitas vezes a gente pode usar o passado histórico para tomar decisões práticas ou ações práticas no presente, né? Então acho que... E é muito interessante que quando a gente for... bom, claro, eu vejo dessa maneira, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, o Jorn Heisen e o Hayden White, eles discutiam e discordavam muito entre si, né? Mas se assemelha um pouco esse uso da ideia de passado histórico e passado prático, tanto para os dois. Apesar de eles discordarem e o que eles defendem... Outro, quem era? O Jorn Heisen. Ah, sim. Que eles, é muito interessante ver como eles discordavam em muita coisa. Mas nessa questão, parece que existe uma proximidade.
de pensar esse passado histórico e esse passado prático. Então é muito legal ver o Hayden White dessa maneira, né? Para além do meta-história dessa parte, né? Prof, eu acho que a gente podia falar um pouco sobre essa relação do passado histórico e passado prático no seriado do Eternauta. Ah, bueno, Que é o justamente... Mas acho que é interessante a gente pensar o Eternauta porque não sei... Claro, o Eternauta, para mim, é um dos maiores histórias em quadrinhos do mundo ocidental. Assim, porque é muito bom. Infelizmente, no Brasil, não é muito lido. Na Argentina tem mais essa cultura de ler história em quadrinhos. Sim. Muito, né? E tem ótimos escritores em histórias em quadrinhos na Argentina, excelentes histórias. E no Brasil, eu vejo que, se eu não me engano, acho que não tem até hoje uma tradução do Eternauta. Ah, mira. Se eu não estou enganado. Então, uma história em quadrinho muito importante na Argentina, muito importante na Europa, assim, em vários lugares. No Brasil parece que ela fica meio longe. E lançaram a série na Netflix, que, pelo que eu entendi, ela tem diferenças da série. Claro, na forma de se representar a história tem uma diferença, mas acho que essa diferença... eu queria saber como é que você vê essa diferença, como é que você viu o seriado, a história, e como é que você pensa o passado histórico e prático a partir do Hayden White. ¿Cómo es la diferencia entre la serie y la historia en cuadrinhos? Eu queria te ouvir falar de tudo. Como é que você está analisando esse seriado? Bueno, Que é um pouco do que você vai falar aqui no colóquio, né? bueno, en primer lugar, lo que quiero señalar es que fue un evento a nivel nacional. O seriado. Lo que pasó ahora con la serie, la serie de Netflix. O sea, el punto fundamental es que la serie se hace un evento nacional, todo el mundo está hablando de la serie, entonces no quiero, yo sola estoy hablando acerca de la relación entre la serie y la obra original, porque estoy participando de una situación colectiva en Argentina, ¿no? En ese sentido quiero hablar, en cómo la serie impacta e interpela en lo que estamos viviendo en Argentina. En particular, yo ofrezco dos, pero en lo personal yo veo como dos lecturas en las cuales, dos maneras de apropiarte de esta serie. Por un lado, es una serie de género y la obra es la historieta es una serie de género, ¿no? Es del género posapocalíptico. Entonces, ahí tenés una manera de entrar en toda la literatura y el cine posapocalíptico que te da, por el lado de la ficción en el sentido ya sí de la invención ficcional, te da un espacio para la reflexión sobre la historia, la humanidad, el poshumanismo, todos los temas que a veces cuando vos estás en el ámbito de la ciencia te limitas a lo que podés decir de acuerdo con lo que efectivamente ocurre. En ese sentido es que White siempre decía, la historia se ocupa de lo que es verificable, verificable a través de los documentos, etc. Y la literatura se ocupa de la realidad, de lo que es posible pensar de la realidad, que creo que se lo tomó a Michel de Certeau. O sea, no hay que ver historia y literatura como dos cosas opuestas. Lo que pasa es que la literatura puede reflexionar o ofrecer miradas, maneras de pensar lo humano, lo histórico, un poco especulativamente, que no lo tiene que hacer la historia, pero los discursos, o sea, los recursos son los mismos. Eso por un lado. El mundo de lo posapocalíptico, que es tanto en la historieta como en la serie, tiene que ver con, bueno, qué pasa cuando el mundo se acabó, porque hubo una invasión, algo que viene a destruir nuestra vida cotidiana y a imponer, o sea, lo que principalmente no solo destruye
o sea, porque, bueno, no sé si o sea, viene una nieve mortal, entonces se empieza a morir la gente, lo que es posapocalíptico es que hay un ataque a la humanidad. Ataque a la posibilidad de vida de la humanidad. Pero en el caso de, esto es lo que voy a hablar en la conferencia, en el caso particular del Eternauta, el invasor es alguien que destruye la individualidad, a los sujetos, porque los va a dominar, viene como algo como una mente colectiva que va a dominar a los seres humanos y los seres humanos van a obedecer a eso que todavía no se sabe qué es esa mente colectiva, ¿no? Es muy del cine de los 50, también muchas películas. En los 50 estaba esta invasión en la cual le robaban los cuerpos a los seres humanos y los humanos desaparecían y empezaban a obedecer ese colectivo, ¿no? En ese sentido, trae a tanto el Eternauta viejo como el Eternauta nuevo y esas películas ponen una vez de nuevo en la disputa esta oposición entre el individuo y el sistema, que puede ser invasores, puede ser la inteligencia artificial hoy, y que destruyen al individuo. Entonces me parece que lo que, un poco spoileando la discusión, la serie, es que, bueno, es la dicotomía individuo-libertad, determinismo equivalente a individuo-estado. El Estado es lo que está representado en esos invasores extraterrestres que terminan con los individuos y los dominan para que funcionen dentro del Estado. Bueno, lo que pasa con la serie nueva, y por eso impactó, es que si bien en un primer momento es como que esos invasores que vienen a destruir la Tierra, en un primer momento hay como un estado de naturaleza en la cual todos los seres humanos se empiezan a pelear porque ven como enemigo no aquello que viene, sino a los otros seres humanos y se pelean por los recursos. De manera que tendrían que volver a armar la sociedad y ponerse límites para que no se maten todos contra todos. Lo que sucede con esta nueva versión es que lo que descubren o lo que se transmite en la serie es que ni estado de naturaleza, que todos contra todos, eso es la esencia, ni un estado invasor que absorbe y destruye la individualidad, sino la comunidad. El nadie se salva solo es que lo que es nuestra propia naturaleza fundamental humana es que es gregaria, es comunitaria, social, no individual. El estado de naturaleza es la cooperación, la comunidad, la amistad, porque también es muy importante el tema de la amistad. Y eso generó realmente, dio no puedo decir, pero es como una luz de esperanza. Algo alguna fibra pega frente al ataque del Estado. El Estado es corrupto, el Estado es una casta, el Estado es el maligno en la tierra, etc. De pronto, en el género posapocalíptico, en la mayoría, si voy ahora
también en The Walking Dead, en la invasión en toda la saga de los muertos vivos, etc., es inmediatamente recuperar como que el ataque que destruye el mundo no es la vuelta a un estado de naturaleza de todos contra todos, sino, bueno, a esa comunidad originaria, cooperativa, afectiva, que a lo mejor te olvidás en el mundo de la tecnología y que lo das por hecho y pensás que seguís tu mundo de acuerdo a tus intereses, pero en realidad lo que está a la base de la humanidad es esa cooperação. Solidariedade, exato. Interessante, né, pensar o Eternauta e o impacto dele, né, porque acho que eu lembro de outro filme também que teve um impacto, bom, eu não sei como é que estava lá, como é que, conversando com os argentinos, tudo, mas um outro filme que teve um impacto também importante foi o Argentina em 1985, né, que também foi um filme que foi um grande evento. Sim. Até que os meus alunos aqui, eles falaram, professor, você assistiu aquele filme que o Messi falou que é bom? Que o Messi falou, né, do Argentina em 1985. E aí meus alunos no Brasil falaram, professor, você assistiu aquele filme? Então eu falei, gente, vamos assistir o filme então. E a gente assistiu daí, por causa que o Messi compartilhou, né? Então, esses filmes, e pensando também, a própria película, né, o cinema, para a Argentina é muito importante, né? E, então eu não sabia que o Eternauta, ele teve esse impacto tão grande lá, e pensar nessa solidariedade ali em contraposição com o Estado argentino. E assim, tem mais alguma coisa, prof, que você queria adicionar à nossa conversa que talvez faltou para falar sobre Hayden White? Você chegou a escrever algum texto, alguma coisa sobre a série do Eternauta? No, eso es ahora, lo escribí para acá. Trabajé con Hayden White, o sea, lo que yo hago con Hayden White, con todas las herramientas que me da Hayden White de análisis del discurso histórico, que toma muchos de teoría literaria y también de bueno, no solo de teoría, cuando se habla de teoría literaria se piensa mucho en el estructuralismo, pero White tiene toda una lectura de la retórica clásica y de Auerbach y Gombrich, que son quienes estudiaron el realismo. Bueno, yo lo estoy poniendo en diálogo con cierta visión epistemológica del siglo XX que tiene que ver con la epistemología del testimonio y entender la cuestión de la justificación epistemológica o la justificación del conocimiento en términos de redes de confianza y reconocimiento de las voces, las autoridades, no, sino en quién vos confiás, a quién, la voz de quién confiás. Pero volviendo a una cosa interesante de 1985, es muy relevante porque tocó, la película fue dirigida fundamentalmente a dos públicos, ¿no? El público de mi edad, voy a decir, o sea, yo fui al juicio. Lo que te quiero comentar es que yo estaba en la facultad en 1985, cursaba una materia con el que era en ese momento el subsecretario de Derechos Humanos, que era Eduardo Rabosi, y tenía filosofía de las ciencias con Gregorio Klimovsky, que era miembro de la CONADEP, que es el que elabora lo que después salió como Nunca Más. Y yo, parte de la gente de mi generación, hicimos trámites para poder ir al juicio. Yo estuve en el juicio y fue muy importante en ese momento. Lo que hace la película es, perdón si me cuento 5 minutos esto porque es muy relevante. Si quiser falar, Lo que es notable de la película es que Estracera y Moreno Campo reclutan una serie, no tenían infraestructura, reclutan una serie de estudiantes de derecho, gente muy joven, con eso arman su equipo el equipo de investigación.
uno de esos chicos que estaban en ese equipo era compañero mío de la facultad. Él no se debe acordar. Es fundamental en 1985 porque el fiscal tenía en su equipo, por un lado, esos chicos, y uno es Somigliana, y el otro, el padre del chico, era un empleado del Poder Judicial, los administrativos, pero que además era escritor de teatro y en su vida tenía doble vida, trabajaba en el Poder Judicial para tener un dinero, pero aparte estaba con los movimientos de teatro. Es el que finalmente le da al discurso final de Stracera, le da una escritura amigable, para que veas cuando se enojan con Hayden White porque mezcla la literatura con la historia o lo que sea. Bueno, se da cuenta que no podía tener un escrito leguleyo, sino que tenía que tener un escrito que impactara. Eso es lo que hace el fiscal Stracera. Y Somigliana, que venía al teatro, es el que le limpia el texto para que para que sea del impacto que terminó siendo. Pero lo interesante de la película es cómo muestra este grupo de chicos de 20 años que acompañaron ese proceso de investigación. Entonces la película tiene un impacto en mi generación que me retrotrajo a mis 20 años y al mismo tiempo impacta en la generación de 20 años porque se sienten identificados en ese grupo. Por eso la película realmente tiene un montón de defectos técnicos. Si vos venís del cine, la gente de cine le va a encontrar miles de defectos como dirección y qué sé yo. Eso, por fuera de eso, no estoy hablando de eso, sino de que lo que estuvo muy inteligente fue eso, que se dirigió a dos auditorios totalmente ajenos y terminó atrayendo a una generación más joven que es la que, digamos, este último gobierno de derecha quiere como no meter en la memoria colectiva del juicio y qué sé yo. Entonces eso es digamos que pasado, o sea, uno podría decir en forma latente las cuestiones sobre el pasado, la historia, la memoria están. Por eso están en forma latente. Aunque venga esta derecha a querer borrar, borrar cuestiones de memoria que son importantes, decir que la historia es toda una estupidez, que no hace falta hacer investigación, o sea, vienen a atacar eso. Pero está latente, de manera que el recurso que produzcamos nosotros intelectualmente, con seriedad, no, o sea, lo que hacemos nosotros no está todo dirigido a ser útil, porque eso es lo que vienen a decir. ¿Para qué el Estado financia las universidades, las investigaciones universitarias, si eso no tiene utilidad en la sociedad? No, el problema es que somos muy útiles. O sea, es al revés. No es que somos inútiles, somos muy útiles, somos peligrosos, por eso vienen a callar eso. Y lo que nosotros hacemos, trabajo hormiguita, a lo mejor no parece súper impactante, pero sí impacta. Es algo que se puede reflotar para defendernos de estos ataques. Entonces con eso quiero terminar. El pasado histórico, esa ficción de investigación, es el recurso que está ahí para cuando vienen a atacar y estar, mira, vení acá, yo te doy, usá esto y de esto defendé tus derechos, defendé tus derechos. Ahí está. Prof, você quer falar mais alguma coisa que a gente talvez não tenha abordado? No, aqui? no, yo estoy
Foi uma ótima conversa, gostei muito de conversar com você sobre Hayden White, sobre a série do Eternauta. Acho que eu recomendo todo mundo que assista a série, tem na Netflix. Né? Sí. Então podem assistir, tá ótima. Tem o Ricardo Darín, que talvez seja um dos atores argentinos mais conhecidos No, no pero Brasil. es el más querido, es el actor argentino, sí. E ele fez vários outros sucessos, né? Que O Segredo dos Seus Olhos, que também foi Bueno, muito importante. hay una cosa muy importante que spoileo esto sí lo trabajé, yo escribí mucho, sobre la posguerra de Malvinas, pero es para otra conversación. Mas a gente poderia conversar sim, porque também é outro tema que no Brasil a gente reconhece as Malvinas como parte, como Malvinas, né, como Argentina, mas a gente também não discute muito sobre essa questão. Nosso ensino de história aqui a gente não fala muito sobre a Guerra Súcia e as próprias ditaduras ali da Argentina e a Guerra das Malvinas, né? A gente passa muito por cima e elas são fundamentais para a nossa história em comum, né? Mas, professora, foi muito legal a nossa conversa, gostei muito. Espero um dia a gente conseguir conversar de novo, a gente pode falar sobre a Guerra das Malvinas. E, no mais, pessoal, sigam a gente aqui no nosso canal no YouTube. Se você está assistindo pelo celular, hypa o nosso vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também e escreva aqui nos comentários sobre quais outros temas você quer que a gente traga aqui para o nosso canal. Professora, muito obrigado pela conversa. Obrigada. Foi muito boa, tá? Obrigado mesmo. Até mais, Obrigada gente. a Tchau, você. tchau.